Hola, buenas noches. Hoy les vengo a introducir un poco sobre la película Margin Call. Yo soy Pedro Rodríguez y mi grupo está formado por Carlos D'Angelo, Mark Miró y yo. Bueno, la historia se centra en la firma Dawson Hayward y Company, que es una firma que gestiona activos de alto riesgo y bueno, una mala gestión lleva a la empresa a la vera del colapso y el analista Peter Sullivan, analizando la situación, ve que la situación está crítica y los ejecutivos de la empresa como John Toole se reúnen con los otros ejecutivos para decidir qué hacer y empiezan a vender los activos de la empresa por un precio mucho abajo de lo que es recomendable. Y eso genera efectos dominó en el mercado por el cual se encuentran en una situación terrible. Y bueno, esas acciones hechas por la empresa evidencian acciones de muchas empresas americanas que generaron la crisis de 2008. A continuación le voy a explicar un poco qué fue la crisis de 2008, que se relaciona directamente con la película. Se basa en una crisis del mercado inmobiliario americano que otorgó hipotecas de muy alto riesgo a la población, que cuando bajó el precio de la hipoteca no pudo pagar los bancos, que muchos quebraron, los principales bancos americanos quebraron y generó una crisis mundial que empieza en los Estados Unidos, pero obviamente como es una potencia y tiene mucha influencia en todo el mundo, se expandió por todo el mundo y generó una altísima tasa de desempleo y las economías mundiales perdieron muchísimo poder. Ahora analizaremos los tipos de responsabilidad de cada personaje. John Toole es el director ejecutivo en la película, y podemos sacar de él que tiene una responsabilidad por comisión, ya que comete actos y toma decisiones de manera totalmente voluntaria. Es decir, toma sus propias decisiones para llegar a unos objetivos que son de su propio interés. Además, es consciente perfectamente de todos sus actos y sus consecuencias. En el caso de Sam Rogers, que es el jefe de ventas, tiene una responsabilidad por omisión, ya que, aunque sabe que no está tomando las decisiones adecuadas, él se deja influir por John Toole, que es su jefe, y por tanto no está realizando actos que éticamente tendría la obligación de hacer. En el caso de Eric Dale, que es el analista jefe y es la persona que despiden al inicio de la película, tiene una responsabilidad por comisión, ya que comete actos que son voluntarios, nacen propios de él, porque empieza la investigación o simplemente la acción de dar el pen cuando es despedido. Además, Eric Dale se hace responsable de las posibles consecuencias que pueden tener sus propios actos. En el caso de Will Emerson es el jefe de operaciones y tiene una responsabilidad por comisión, ya que al inicio de la película despide a trabajadores de la empresa de manera voluntaria y sabiendo lo que hacía perfectamente. En el caso de Peter Sullivan, que es el analista que al final de la película es ascendido, tiene una responsabilidad por comisión, ya que es responsable de sus actos y las consecuencias que se pueden prever que tendrán estos actos. Toma la decisión de comunicar a la compañía el problema que tenían sus cuentas, luego de analizar el estudio de Eric Dale, y además les comenta la crisis a la que se van a enfrentar. Esto lo hizo de manera totalmente consciente y sabiendo que tendrían que actuar la empresa. Además, gracias a su decisión, también se llevaron a cabo una serie de consecuencias en la empresa. Por tanto, también podríamos decir que tiene una responsabilidad indirecta de la decisión. Seth Bregman es el otro trabajador y amigo de Peter Sullivan, y este tiene una responsabilidad indirecta de la decisión, ya que su comportamiento incita a personas como por ejemplo Sullivan, que tienen que tener más empleo en la empresa. Sullivan suele quedarse hasta tarde trabajando, mientras trabajadores como Seth Bregman se van a clubes o de fiesta. Por tanto, incita a otros trabajadores a que se queden más tiempo en la empresa intentando corregir los errores que tendrá sobre otros trabajadores su falta de capacidad. Además, Will Emerson, debido a su poca productividad, al final de la película llega a decirle que lo van a despedir. Sarah Robertson, que es la jefa de departamento de control de riesgos, tiene una responsabilidad por comisión, ya que ella decide comunicarle a la empresa unos años antes el problema al que se enfrentarían en un futuro. Y aunque la ignoraron,
realizó este acto de manera voluntaria y actuó de una manera ética correcta, ya que su objetivo era buscar ayudar a la compañía. Jared Cohen, que es el jefe de división, tiene responsabilidad por comisión, ya que después de saber las acciones que tendría que tomar la empresa para solucionar su problema, él igualmente manda la orden de vender rápidamente todos los activos que tenían en la empresa que pasarían a ser tóxicos. Entonces toma una decisión éticamente incorrecta y además asume las consecuencias que ésta pueda tener sobre la empresa o sobre aquellas personas que lo comprarán. Podemos observar durante la película que se trata de una organización éticamente enferma, ya que las decisiones y acciones que se toman siempre es en base al dinero, nunca tienen en cuenta las conductas morales o los pensamientos de otras personas. Esto lo podemos ver en los despidos iniciales, además del despido de Eric Dale, que más tarde les corta la línea de su móvil. Además, las pocas personas que quedan se marchan luego a un club a celebrar que han quedado en la empresa de manera desrespetuosa hacia aquellos compañeros que han sido despedidos. Además, al final de la película vemos una escena donde Tould amenaza a Rogers con que si se marcha de la empresa perderá todo el dinero que le correspondría de esta dicha empresa. Por lo tanto, Rogers prefiere renunciar a su moralidad de marcharse de la empresa al ver las acciones que está teniendo últimamente y prefiere aceptar que darse un poco más en la empresa y al final recibir este dinero. Por tanto, podemos ver que los directivos, sobre todo, son los que menos acciones morales realizan en esta empresa y durante toda la película es una organización que está éticamente enferma. Nos encontramos ante un círculo vicioso, ya que durante lo largo de la película podemos ver que no se toman decisiones éticas referentes a los trabajadores o a la imagen de la empresa. Además, no se lleva a cabo ninguna mejora para mejorar el bienestar de los trabajadores dentro de ella. Esto lo podemos observar sobre todo en la escena final donde Tould y Rogers están comiendo y Rogers le comenta a Tould que quiere marcharse de la empresa debido a las acciones que están pasando durante la película. Pero Tould solo le recuerda a Rogers que estas acciones no solo han pasado ahora, sino que llevan haciéndose durante mucho tiempo. Le recuerda todas las otras ocasiones donde han tenido que hacer algo parecido al fraude o engañar a terceros solo para conseguir el dinero que ellos necesitan. En este momento, Rogers se da cuenta y recapacita de lo que está pasando. Por tanto, podemos observar que siempre lo están haciendo y por tanto han entrado dentro de un bucle, dentro de un círculo vicioso, ya que estas malas prácticas las llevan haciendo y las continuarán haciendo si continúan igual durante toda su vida. En la película, la ética en la toma de decisiones es prácticamente inexistente, puesto que la mayoría de directivos mira más por sus intereses personales y por mantener el propio valor monetario de la empresa. Esto se ve reflejado sobre todo en la venta masiva de activos que realizan al final de la película. Con esta venta, solo buscan salvar la empresa y nos muestra la poca ética que tienen respecto a sus clientes, puesto que se trata de activos tóxicos, los cuales no servirán para nada en un futuro cercano. Uno de los pocos casos donde se refleja la ética en la película es cuando Sullivan informa a sus altos mandos sobre el futuro próximo que le espera a la empresa si no se toman medidas inmediatas. Esto lo hizo gracias al archivo de Eric Dale, que fue despedido al comienzo de la película, lo cual nos hace remarcar su gran honestidad, ya que podría haber dicho tranquilamente que el archivo era obra de él y obtener así más reconocimiento. Luego tenemos el curioso caso de Sam Rogers, el cual parece en muchas ocasiones que quería tomar medidas mucho más éticas de las que se tomaron, pero aquí juega un rol fundamental la longevidad que éste llevaba en la empresa, o sea que fue profundamente influenciado por los altos directivos, renunciando así a sus valores. Es importante remarcar que al no haber vivido una situación extrema como se refleja en la película, no podemos saber con certeza cómo habríamos actuado, pero lo que podemos asegurar es que habríamos protegido mucho más a nuestros trabajadores si no hubiéramos engañado de tal manera a nuestros clientes. En la película, los directivos se despojaron de toda responsabilidad que podía recaer sobre ellos, ya que si hubiesen querido ser un poco más éticos, podrían haber asumido cierta culpa y haber respondido por sus actos, cosa que no hicieron. Para concluir, queremos hablar sobre una de las grandes moralejas que nos deja la película. Eric Dale, el personaje que fue despedido al comienzo, estaba recopilando en un pendrive toda la información sobre lo que le iba a ocurrir a la empresa en los meses venideros.
Esto nos lleva a decir que la ética es una cualidad que ya está impregnada en la personalidad de uno y no debe surgir simplemente cuando está trabajando en una empresa para aparentar ser una buena persona. Eric Dell ya no tenía interés alguno, pero sin embargo pensó por el bien de sus compañeros y de la propia empresa.